Hola, mi nombre es Gonzalo Fernández, trabajo como Program Manager en el área de Business Process Management en GeneXus y en esta oportunidad quiero contarles las novedades que tiene la versión 18 de la suite de BPM. En esta versión nuestro foco estuvo puesto en el rediseño de la User Interface de los diferentes clientes para usuario final, pero antes de pasar a hablar de esos cambios, quiero ir a la motivación original. Como ustedes saben o van a ver en las diferentes charlas, uno de los focos importantes de la versión 18 es el Design System unánimo. El objetivo de este Design System es ofrecer coherencia en todas las aplicaciones generadas por GeneXus. ¿Sí? Tanto sea lo que es los formularios, los patrones, los componentes satélites de GeneXus como el Chatbot Generator, lo que es el GAM, es decir, la parte de seguridad y lo que es la suite de BPM, todo va a tener una coherencia basada en este Design System de unánimo que va a ser mantenido, es creado y mantenido por GeneXus en forma automática. Volviendo al tema del diseño del cliente de HikiFlow, antes de llegar a ese tema, les quiero mostrar un repaso de cómo ha sido la evolución histórica de los diferentes clientes. En los orígenes de HikiFlow, lo que estamos hablando de la versión 6X, tiene más de 20 años eso, el primer cliente de HikiFlow estaba basado en WordPanels, ¿sí? O sea, eran formularios tradicionales de Windows que estaban en ese momento lo que tenía disponible GeneXus, aparte de los generadores originales que eran para S400, estaba el generador Visual Force Pro, que fue el primer generador que soportamos. Luego se agregó el generador Visual Basic y posteriormente se agregó el generador Java, ¿sí? Lo que nos permitió, además de soportar plataformas Windows, llegar a otro tipo de arquitecturas. Además, el uso del generador Java nos permitió usar una funcionalidad que permitía que los WordPanels pudieran ser ejecutados como applet, lo cual fue una primera aproximación a llegar a lo que es el ambiente web. Luego llegamos a la versión 7.5. En esta versión GeneXus presenta lo que son los generadores web, presenta los objetos webpanel para hacer el diseño de esas aplicaciones, y es así como nace nuestro primer cliente web nativo. En la versión 9.0 se actualiza la User Interface con pequeños cambios estéticos, aunque la User Experience en general se mantiene igual. Y luego sí, ya en lo que es la versión X hay un cambio ya importante. En esta versión GeneXus incorpora un concepto que son los User Controls, ¿sí? Los User Controls es un mecanismo de extensibilidad que ofrece GeneXus que permite poder definir controles que están basados en librerías JavaScript que pueden ser implementadas por terceros. ¿Sí? En ese caso, nosotros implementamos nuestros propios user controls que nos ofrecían la funcionalidad que precisamos y desarrollamos un cliente de HikiFlow a medida usando esa potencia, ¿sí? Es así que tenemos diferentes controles que, por ejemplo, nos permiten tener un layout dinámico que permite colapsar regiones, moverlas del lugar y sobre todo una grilla muy potente que tiene funcionalidades tales como poder filtrar en cada columna, que el orden de cada columna se ejecute en el servidor y no en la página actual, que es lo que soportaba GeneXus en ese momento, y cosas más triviales como poder ocultar o visibilizar columnas. Luego llegamos a la versión 15. En este momento ya se manifiesta explícitamente la preocupación que tenemos por que nuestra User Interface mantenga coherencia con las aplicaciones generadas. Como ustedes pudieron ver en la versión anterior, el uso de estos User Controls generaba cierta diferencia entre lo que era el cliente nuestro, el cliente de BPM, y las aplicaciones que generaba GeneXus en forma predeterminada. ¿Sí? Eso generaba unas diferencias que hacían que, bueno, nuestros clientes tenían dos opciones, o usaban nuestros propios controles para tener una uniformidad en lo que es la aplicación, o utilizaban lo que llamamos un custom client, que luego voy a hablar de él, para customizar su propio cliente. ¿De acuerdo? En este cliente, en la versión 15, como les decía, entonces lo que hacemos es, si bien mantenemos lo que son los user controls,
los enmascaramos de forma tal que en forma estética se parecen bastante a los que son los formularios, las grillas que son generadas automáticamente por GeneXus. ¿De acuerdo? Entonces ya en esta versión ya está latente nuestra preocupación de mantener coherencia entre lo que son nuestros clientes, nuestras aplicaciones satélites de GeneXus con los que son las aplicaciones generadas por GeneXus. Como les decía, muchos de nuestros clientes requerían un grado de customización importante por el cual no era posible para ellos utilizar nuestro cliente estándar. En esos casos, nuestros clientes programaban su propio cliente a la medida de sus necesidades para proveer la funcionalidad y la estética que precisaban. ¿Sí? Para eso nosotros como base distribuíamos un cliente que nosotros le llamamos Custom Client, que es un cliente que se puede distribuir de forma de XPZ o bajar de un GX Server, es de libre distribución, y nuestros clientes lo utilizaban como base para customizar de la forma de que ellos la necesitaran. Voy a mostrarles algunos ejemplos concretos de customizaciones que hicieron nuestros clientes. Por ejemplo, este es el caso del Plan Coronavirus Uruguay, es la aplicación que se usó en los prestadores de salud para recibir todo lo que son los reportes de los síntomas de los usuarios. En este caso la estética, bueno, es diferente, pero además la forma en que se priorizan las tareas es diferente porque depende de la gravedad de los síntomas del usuario. Tenemos el caso del Canal de Panamá. En este caso también, incluso a las columnas, se agregan nuevas columnas con más información, se tiene un menú con aplicaciones que son propias del cliente, y también la priorización de las tareas depende de cómo ellos, de la logística de los barcos, de cómo prefieren priorizar la entrada al canal. Finalmente, el otro ejemplo que quería mostrarles es la prefectura de Blumenau, que también es una prefectura que customizó su propia bandeja de entrada, poniendo los datos que necesitaba, creando acciones específicas, etc. Veamos cuáles son las desventajas que tiene las viejas interfaces que yo les he estado mostrando hasta ahora. En las versiones esas anteriores, al estar utilizando un user control que está basado en una librería de terceros de JavaScript, que además en este momento está descontinuada esa librería, que es otra desventaja, la experiencia de usuario al utilizar ese cliente con respecto a las aplicaciones generadas, como les comentaba antes, generaba una heterogeneidad entre las aplicaciones. Además, el User Interface anterior no soportaba Full Ajax, tampoco era responsive, es decir que el tamaño, la interfaz no se ajustaba automáticamente a los diferentes tamaños de pantalla, por ejemplo los celulares, no era posible con esas interfaces, y estas cuestiones hacían que muchos de nuestros clientes terminaran optando por el Custom Client, por ese cliente que podían customizar, dejando de lado lo que era nuestro cliente nativo, el cliente estándar que distribuimos. Llegamos entonces a lo que es la versión 18. En esta versión 18 todas las pantallas fueron creadas desde cero, con soporte de Full Ajax, por supuesto, con soporte de responsive, es decir, que van a ser sensibles al contexto de los diferentes tamaños de pantalla. Y además, algo que es muy importante, el 100% de la aplicación es generada con controles estándar de GeneXus. ¿Sí? O sea, se quitan los viejos controles User Controls anteriores. Y por supuesto, además, todo lo que es el diseño, la estética de la aplicación está basado en el Design System de Unánimo. Este es, por ejemplo, acá lo que tenemos es el cliente, está en la pantalla principal lo que es la bandeja de entrada, y todos estos cambios se hicieron con la meta de no perder funcionalidad. O sea, eliminamos los User Control, pero nos pusimos como meta que toda la funcionalidad extra que soportaban esos User Control la siguiéramos soportando. En lo que tiene que ver que yo les comentaba de que el orden se siga pudiendo realizar en el servidor, que las columnas se pudieran filtrar, etc. Un poco esa fue la idea de esta versión. Bueno, ahora yo les voy a presentar una demo muy rápida en la que vamos a poder ver cómo personalizar lo que es nuestra aplicación y que esos cambios que yo realizo automáticamente se van a ver reflejados en el cliente de BPM de GKFlow y todo va a tener una coherencia.
Bueno, en esta demo la idea es mostrarle un poco cómo customizar, hacer uso de lo que es un ánimo para modificar tanto las aplicaciones generadas y ver cómo eso afecta la interfaz del cliente nativo de Hikiflow. Voy a arrancar con un proceso muy sencillo, que es un pedido de licencia. Acá un usuario pide una licencia y luego pasa por un manager del usuario que la puede autorizar o rechazar. ¿De acuerdo? Yo acá lo que tengo es definido un design system que se llama Gflow Demo, que está vacío, y voy a hacer una primera demo con el objeto como está, que es decir, heredando todo lo que se comporta como si solo tuviera un ánimo. Eso lo pueden ver de las propiedades acá, el default style y Gflow Demo. Es así que vamos a ejecutar la aplicación como viene. Esto es la forma predeterminada. Este es el login de la aplicación. Vamos a entrar al menú principal. Acá estoy con un usuario demo. Lo que voy a hacer es ejecutar el pedido de la licencia. Me voy a pedir una licencia desde el 17 de octubre al 28. ¿Sí? Con el tipo de licencia hay varios tipos. Voy a elegir de vacaciones. Le doy confirm. Y le doy siguiente. ¿Sí? Ahora le va a llegar al manager. Me voy a desloguear. Esto le va a llegar al manager. ¿Sí? El manager la va a ejecutar. Va a ver el pedido de licencia. Va a decir, bueno, esta licencia son demasiados días. Y le va a decir, mira, no te la puedo autorizar porque son demasiados días. Perdón, acá la deshabilito, que queda rechazada. Le doy siguiente. Y si yo vuelvo con el usuario anterior, con el que pedí la licencia, voy a ver que volvió. Sí, que fue rechazada. Ahora yo lo que voy a hacer es entrar al Design System Hikiflow. Ven acá, es un Design System. Hikiflow Demo se llama. Hoy en día se comporta, como no tiene nada, se comporta como si fuera un ánimo. Yo le voy a copiar ahora, van a ver los pequeños cambios que le voy a copiar, que solamente son diferencias en los colores primarios y secundarios. Los voy a copiar y voy a hacerle un build. Con estos cambios lo que voy a ver es que tanto la aplicación que yo estoy generando, es decir, en este caso la transacción asociada que tiene esa tarea, que es esta de aquí, como el cliente Hikiflow también van a ver cómo toma el nuevo diseño. Bien, ahí terminó. Vamos a ejecutar para que se reflejen los recursos. Y ahí podemos ver cómo ya se notan los cambios estéticos en la aplicación. Incluso este login es el del GAM, para que vean que también el componente de GAM también se actualiza. Acá pueden ver el cliente de Hikiflow. Sí, este es el home inicial donde me muestra ciertas estadísticas. Y acá está la bandeja de entrada. Como pueden ver, yo cambié mi Design System, hice pequeños cambios para hacer modificaciones estéticas con el objetivo de modificar mi aplicación, pero también eso afecta a todos los componentes que estoy usando, en este caso el cliente de Hikiflow. Sí, esta es la aplicación que genera GeneXus a partir de la transacción y como pueden ver también toma el diseño. Es decir, que todos los componentes de la aplicación generada, los formularios, el GAM, Hikiflow, etcétera, lo que son los patrones, los WordWidth, etcétera, todos van a tener una coherencia en lo que es la User Experience y la User Interface. En este caso, bueno, voy a checar la licencia, le voy a dar menos días, lo confirmo, le doy para adelante, voy a volver con el manager demo, perdón.
Acá puedo ver de vuelta el pedido. Ahora puedo ver que es menos la cantidad de días. Y ahora sí, le voy a dar el OK. Le voy a borrar la razón del rechazo. Y ahora sí, confirmo y le acepto las vacaciones para que se pueda ir. Y listo, quedó finalizado el proceso. Lo puedo ver acá. Proceso completado. ¿De acuerdo? Bueno, esto tiene que ver, esto es lo que le quería mostrar de cómo Unánimo está diseñado de forma tal de que toda nuestra interfaz, de todos los componentes satélites que rodean a GeneXus se puedan comportar de la misma forma. Y finalmente les quiero mostrar algo en lo que tiene que ver con lo que les decía de responsive y que vean cómo la interfaz puedo ir cambiando los tamaños, por ejemplo, para ver cómo se ve en un celular y vean cómo se adapta al tamaño, lo que es la aplicación. Ven que el menú se achica, un menú hamburguesa, etcétera. Es decir, que la aplicación ahora pasa a ser, la aplicación GKFlow pasa a ser responsive, es decir, es sensible a los diferentes tipos de dispositivos y sus diferentes tipos de pantalla. Bueno, continuando con la presentación. Dejando de lado lo que es el cliente estándar que yo le llamaba, nosotros contamos con un Custom Client, que es el que utilizan nuestros clientes cuando quieren tener mayor flexibilidad para customizar sus aplicaciones. Y en este caso también el Custom Client sufrió modificaciones. Todo lo que es el diseño también pasó a ser responsive con Full Ajax. Y obviamente también soportando lo que es el Design System Unánimo. Así que, como pueden ver, entre lo que es el cliente nativo y lo que es el Custom Client generado en forma predeterminada por GeneXus, son muy similares. En lo que tiene que ver con el cliente mobile, que es algo que yo no les había mostrado, tenemos un cliente nativo para mobile, para soportar las plataformas Android y iPhone. Y también fue rediseñado con Unánimo. Acá podemos ver lo que es la bandeja de entrada con los dos estilos que soporta Unánimo, que es el estilo Light y el estilo Dark. Los demás clientes yo no lo había mencionado, pero obviamente que también soportan estos dos estilos. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con los clientes, el rediseño de los clientes de la suite de BPM. Ahora, ¿qué hay respecto acerca del modelador de procesos? ¿Sí? Esto no es de la parte, estamos hablando ahora de lo que es el entorno de desarrollo. Y acá quiero comentarles también cómo ha sido la evolución en el tiempo del modelador de procesos. Originalmente, lo que es la versión 7.5, que fue la primera en la que tuvimos un editor, se preguntarán qué pasaba antes, porque yo les mostraba antes que teníamos un cliente en la versión 6 y en ese caso no teníamos un diseñador gráfico para hacer los diagramas. En ese caso, lo que es la descripción de las tareas y sus tareas sucesoras, etcétera, se hacía en forma transaccional. ¿De acuerdo? Entonces en la versión 7.5 incorporamos este nuevo editor de diagramas que fue implementado a través de lo que es el diagrama de actividades UML, que fue el diagrama que encontramos que era lo que se parecía más a lo que eran los diagramas de flujo que estábamos utilizando. Luego viene la evolución y en GeneXus X se rediseña la interfaz, como que se ayorna lo que es el entorno de desarrollo. Y en la versión Evolution 1 hay cambios importantes porque dejamos de lado el diagrama de actividades de UML y sustituimos el mismo por el estándar de modelado de procesos de BPMN. BPMN es Business Process Management Annotation, es un estándar que primero fue desarrollado por la BPMI, que es un Business Process Management Initiative, es una organización sin fines de lucro, luego fue fusionada con la OMG, la Option Management Group, y bueno, ya le realizaron modificaciones y allá por el año 2011 se lanza la versión 2, que básicamente es nuestra versión actual de referencia. En lo que tiene que ver con la versión actual del modelador, no ha sufrido grandes cambios, más allá de temas de completitud de BPMN de esta versión 2 que yo les decía, de determinados elementos, artefactos que faltaban, que los hemos agregado. Y el tema de que no le hayamos puesto tanto foco en lo que es el diseño de este modelador es que en paralelo hemos estado trabajando en otro modelador para otra plataforma, que es la plataforma M de GeneXus, que es, no sé si lo habrán visto o lo verán en otras charlas, es un modelado, es un entorno de desarrollo de GeneXus que es completamente web.
Para ese caso nosotros estamos trabajando en paralelo en un modelador que es web, o sea, es 100% HTML y JavaScript. Bueno, ahora quisiera, para finalizar, mostrarles un poco en lo que vamos a estar trabajando a futuro. De hecho, ya estamos trabajando en alguna de estas cosas. Una es, por ejemplo, ustedes ya verán que GeneXus en esta versión incorpora el generador Angular, así que por supuesto vamos a incorporar un cliente que sea compatible con este generador. Otra de las cosas que vamos a trabajar es la sustitución de lo que es el modelador de procesos que está en la versión Windows, y vamos a utilizar el propio generador, modelador de procesos de la versión web, y lo vamos a sustituir y vamos a pasar a usar el mismo. Otro tema en el que estamos trabajando es en el desarrollo de un nuevo estándar que se llama DMN, Decision Model Annotation. Es un estándar que se aplica específicamente para describir, crear, visualizar la toma de decisiones de una empresa de forma tal de que sea más visible. Y otro de los temas que vamos a estar trabajando es en darle más potencia a nuestros formularios dinámicos, ¿sí? La posibilidad de definir formularios en tiempo de ejecución con nuestro cliente, algo que ya está disponible de hace varias versiones, le vamos a dar mayor potencia. Finalmente, el modelador de procesos web, que le decíamos que lo vamos a reemplazar en el IDE, también lo vamos a incorporar en nuestro cliente de usuario final, en nuestro cliente web. Esto lo que nos va a dar es la posibilidad de hacer toda la gestión de lo que es el proceso de negocio desde el web. ¿Sí? Desde la definición del formulario, desde la definición de lo que son los diagramas, las aplicaciones, etcétera, la toma de las decisiones, podemos hacer todo eso desde la cliente web. Bueno, y esto es lo que nos va a dar la posibilidad es de mover el workflow y la gestión de procesos hacia una arquitectura SaaS. ¿Sí? SaaS es Software as a Service. La idea es poder ofrecer toda la solución de BPM a través de la nube. ¿De acuerdo? Obviamente esto no quiere decir que nosotros vamos a reemplazar a lo que es el diseño actual con GeneXus. ¿Sí? GeneXus va a seguir siendo fundamental para el desarrollo de aplicaciones con BPM en aplicaciones de misión crítica. Pero sí, esto nos va a dar la posibilidad de poder desarrollar aplicaciones de BPM en la nube que no necesiten demasiada complejidad, digamos, ¿de acuerdo? ¿Y qué ventajas me ofrece el hecho de tener la gestión y los procesos en la nube? Bueno, las ventajas típicas de una plataforma SaaS es el hecho de que tengo una solución que está 100% disponible, que lo puedo poner en una nube por ejemplo, de Amazon, que me garantiza la robustez y que esté 24 horas al día disponible, que pueda ser accedida por diferentes miembros de la organización que pueden estar repartidos los usuarios geográficamente, accediendo remotamente y además siempre con la última versión disponible, con la última tecnología, con menores costos de mantenimiento, etc. Para finalizar, quiero hacerles referencia a recomendarles algunas charlas que tratan más en profundidad lo que es el diseño de las aplicaciones con el Design System de Unánimo, que yo en esta charla por un tema de tiempos no pude profundizar. Bueno, muchas gracias, espero que la charla le haya sido de utilidad y nos encontramos en una nueva oportunidad.